Allá por los años 60, en España, las cosas hablaban, y decían mucho de ti. No tenías que decir cuánto ganabas, se notaba en el aire. Se notaba en si en tu casa sonaba un teléfono o si un vecino aparcaba un coche brillante en la acera. Tener agua caliente en la ducha no era lo normal, era un lujo con mayúsculas. La mayoría de nosotros vivíamos con lo opuesto, con lo justo para pasar el mes. En muchas casas, faltaba lo más básico, y cada pequeña modernidad que entraba por la puerta era un auténtico acontecimiento familiar. ¿Te acuerdas de esa sensación? Hoy, esas mismas cosas son parte de nuestro día a día, casi invisibles. Las usamos sin pararnos a pensar en el tesoro que representaron una vez. Por eso, hoy vamos a hacer un viaje. Vamos a recordar juntos esos objetos y costumbres que en aquella España eran un símbolo, una meta. Eran lujos que hoy nos costarían creer. Volvamos a esa España de los 60. En la mayoría de los hogares, el sol salía antes que tú y se iba mucho después de que cayeras rendido. Un sueldo, a veces dos si la suerte acompañaba, y las cuentas estaban claras. Primero comer, luego el techo, algo para vestirse y poco más. El país despertaba, sí. Se oía el ruido de más fábricas, el murmullo de la gente que dejaba el pueblo por la ciudad, las primeras voces extranjeras en la costa. Pero esa modernidad no entraba a raudales en casa, no. Llegaba a sorbitos, poco a poco, y cada sorbo se celebraba, porque no eran simples compras. Eran medallas, pequeñas señales que decían, sin palabras, que esa familia iba para arriba. Empecemos por una de las más evidentes, el teléfono. Hoy, el teléfono es una extensión de la mano, algo inmediato, casi gratuito. Pero entonces era un aparato solemne. Cuando entrabas en una casa y veías aquel armatoste negro de baquelita, pesado y brillante, sobre un tapete de ganchillo, lo entendías todo. No era un objeto más, era el rey del recibidor. Un trono desde el que se hablaban las cosas serias. Los niños teníamos una orden clara, ni mirarlo. Y cuando su disco sonaba, toda la casa se quedaba en silencio. ¿Quién sería? Porque una llamada no era para pasar el rato, era para dar una noticia. Las palabras se medían, y si te alargabas, la voz de tu padre retumbaba. Corta ya, que esto no es gratis. Y si el teléfono era estatus, lo que venía ahora era el sueño dorado de todo el barrio. Tener un coche. Un Seat 600. Quizás. En los 60, el coche no te llevaba a los sitios. El coche era el destino en sí mismo. El día que llegaba al portal por primera vez, las ventanas se llenaban de curiosos. Los vecinos bajaban a la acera. Los críos nos acercábamos con timidez a tocar esa chapa lisa y fría como si fuera un platillo volante. Y desde ese momento, ese coche era un miembro más de la familia. Se le mimaba. Se le lavaba los domingos con cubo y bayeta hasta sacarle brillo. Salir de viaje era un ritual. Toda la familia con la ropa de los domingos, la carretera nacional y la tortilla de patatas envuelta con mimo. Nada de improvisar. Y cuando caía la tarde, llegaba la hora mágica en la que el barrio se paralizaba. Hoy, la televisión es un ruido de fondo, una compañía. En los 60, la televisión era una ceremonia que nos unía. A menudo no había una en cada casa, sino una en toda la calle. Y la casa del afortunado se convertía en un cine. Se arrimaban sillas, banquetas, nos sentábamos en el suelo, todos hipnotizados por aquella pantalla diminuta, en un blanco y negro titilante. ¿Recuerdas el olor a cerrado y la expectación en el aire? Y claro, los bares con visión de negocio lo sabían. Poner una tele era asegurarse el lleno absoluto, sobre todo si había fútbol. Dejemos el espectáculo y vayamos a algo más vital, la comida. Tener una nevera. Antes de ella, tu vida giraba en torno a lo que ibas a comer ese mismo día. Había que ir a la compra a diario, porque las cosas no aguantaban. En verano, el calor era el enemigo. Y conseguir una barra de hielo no era abrir un congelador, era una pequeña odisea. El día que aquel electrodoméstico blanco y zumbón entraba en la cocina, tu vida cambiaba para siempre. Podías guardar, planificar, dejar algo para mañana. Era una revolución silenciosa. Y sí, claro que se enseñaba a las visitas. Se abría la puerta con orgullo para que vieran la lucecita y sintieran ese soplo de aire frío. Era magia. Y muy cerca, otra conquista que nos cambió la existencia, la lavadora. Lavar la ropa no era apretar un botón. Era una jornada de trabajo duro. Las manos metidas en el agua helada del lavadero, frotando contra la pila con jabón lagarto. ¿Recuerdas el olor tan característico de ese jabón? Manos rojas, dolor de espalda. Por eso, la llegada de aquella máquina que se movía y hacía ruido sola era increíble.
Las vecinas venían a casa solo para verla funcionar. Se quedaban mirando por el ojo de buey como la ropa daba vueltas, hipnotizadas. Era el fin de la esclavitud del lavadero. Eran horas de vida de vueltas. Era una de esas historias que tanto nos gusta recordar aquí, en Secretos de nuestra época. Si no quieres perderte ni una, ya sabes, un pequeño clic en suscribirse nos ayuda a seguir desempolvando estos recuerdos. Y junto a esa maravilla, otro lujo que hoy ni vemos, tener agua caliente. Abres el grifo y ahí está, sin más. Pero en aquel entonces, no era así de fácil. El agua caliente se fabricaba, olla por olla, en el fogón de la cocina, y se repartía con cuidado. El baño no era un placer, era una operación logística por turnos. Cuando una familia instalaba un calentador de gas, con su llama azul y su sonido característico, era como anunciar que habían subido de nivel. En esta casa ya tenemos agua caliente, se decía con orgullo. Era confort de verdad. Y no, ducharse cada día no era lo habitual. No por falta de ganas, sino por pura y simple dificultad. Ahora, algo que hoy está en todos los debates, pero que entonces tenía otro significado: comer carne a menudo. Hoy es una elección. En los 60, para la mayoría, la carne era la fiesta del domingo. El día a día se sostenía con legumbres, patatas y mucho pan. El ingenio consistía en estirar el producto. Un poco de carne picada daba para muchas albóndigas. Unos huesos daban sabor a un caldo para varios días. Por eso, poner carne en la mesa entre semana no era una cuestión de gusto. Era una prueba irrefutable de que las cosas iban bien, de que entraba dinero en casa. Y ya si hablábamos de un buen jamón, eso era ciencia ficción para la mayoría. Y de la mesa, al sueño de escapar. Irse de vacaciones. Para casi todos, las vacaciones eran volver al pueblo, a casa de los abuelos. Y la playa era una excursión de un día. Ir y volver. El coche hasta los topes, la nevera portátil azul y blanca llena de filetes empanados, y paciencia para el viaje. La idea de un hotel, de pasar una semana en un apartamento en la costa, eso era para los extranjeros o para las familias que, de verdad, podían permitírselo. Hoy nos escapamos un fin de semana sin pensarlo. Entonces, una semana fuera te convertía en un privilegiado. Tener la casa caliente, de verdad. En invierno, el frío se metía hasta los huesos. El calor no estaba en toda la casa, estaba concentrado en un solo punto: la mesa camilla con el brasero de picón o la cocina de carbón. ¿Te acuerdas de ese olor tan particular? La vida de la familia se hacía en esa única habitación caliente. Salir de allí para ir al baño o a dormir era cruzar el Polo Norte. Ver tu propio aliento en el pasillo, ponerte el abrigo dentro de casa, era lo normal. Por eso, tener calefacción de verdad, sentir un calor uniforme en todas las habitaciones, no era comodidad, era salud. Era un lujo que se sentía en el cuerpo. Comprar ropa que durara. Hoy, la ropa parece hecha para usar y tirar. En los 60, un abrigo bueno era una herencia. Unos zapatos de piel, un tesoro. La ropa pasaba de hermanos mayores a pequeños, una y otra vez. No se compraba por capricho, se compraba por necesidad. Y se arreglaba todo. Un roto, una suela gastada, un botón perdido. El remiendo era la norma. Por eso, estrenar algo, sentir el tejido nuevo, sin arreglos, era un lujo callado. Se notaba, sobre todo, en el calzado. Se veía a la legua quien llevaba unos zapatos buenos y quien luchaba por mantenerlos de una pieza. ¿Y qué me dices de poder llamar a otra ciudad? Hoy, coges el móvil y hablas con el otro lado del mundo. En los 60, una conferencia era un suceso. No marcabas un número. Tenías que llamar a la centralita y pedir la llamada a la operadora. Póngame con Salamanca. Y a esperar. Cuando por fin te daban línea, hablabas deprisa, casi sin respirar. Cada 3 minutos costaban un dineral. La comunicación con la familia que estaba lejos se hacía con cartas, con una caligrafía cuidada. La llamada era para lo urgente, lo inaplazable. El lujo no era tener el teléfono, era poder usarlo sin mirar el reloj. Y luego estaban los extras, esos pequeños caprichos que decoraban la vida. Un tocadiscos, por ejemplo. En una época donde se tenía lo justo para vivir, tener un aparato que solo servía para crear belleza, para poner música, eso era otra cosa. No alimentaba el cuerpo, pero sí el alma. El ritual de sacar el vinilo de su funda, el suave chasquido de la aguja al posarse, y de repente, la voz de un cantante llenando el pequeño salón. No había 1000 opciones, tenías unos pocos discos que escuchabas una y otra vez. Y ese pequeño lujo, ese capricho, te distinguía.
Pero quizás el mayor lujo de todos era el más invisible. Era la tranquilidad. Era abrir la despensa y verla llena. Era ir a la compra sin tener que contar hasta la última peseta en el monedero. Millones de familias vivían con el cinturón apretado, estirando cada plato, aprovechando cada sobra. Tener la despensa con aceite, azúcar y latas de sobra no era solo no pasar hambre. Era no tener miedo. Era dormir un poco mejor por la noche. Y esa paz mental, en aquellos tiempos de esfuerzo, era el privilegio más grande de todos. Porque al final, los lujos no eran los objetos, era tener un poco de margen. Y esto es lo que define aquella época. Cosas que hoy son derechos básicos, entonces eran símbolos de éxito. No porque la gente fuera materialista, sino porque todo costaba un mundo de esfuerzo y la mayoría vivía al día. Si estuviste ahí, lo recuerdas perfectamente. Si estos recuerdos te han tocado el corazón, si te han hecho sonreír, suscríbete a Secretos de Nuestra Época para que sigamos haciendo estos viajes juntos. Y ahora, cuéntame en los comentarios, quiero saberlo de verdad. ¿Qué llegó primero a tu casa? ¿La tele, la nevera, el coche o el teléfono?